Women have been historically discriminated all around the world. There are some specific types of violence against them, based on their sex and gender identity, such as femicide. Women are still not entitled to have the same rights and privileges as men. During the pandemic, prejudice and discrimination against women were exacerbated. Obstacles to access to justice, in the reception of complaints and institutional barriers related to the lack of sensitivity and empathy from authorities, increased. Global Human Rights Defense had the opportunity to contact experts on women issues in Colombia to explain the current situation during the COVID-19 pandemic and the negative impacts on women's rights. ¿Cuál es el contexto actual de los casos de feminicidio en Colombia en tiempos de pandemia? ¿Ha incrementado o disminuido? ¿Cuáles son las principales causas y cuál ha sido la respuesta del Estado? Porque una situación de emergencia no se puede entender si no se tiene en cuenta el enfoque de derechos humanos de las mujeres, que implica atender a esas particularidades y a esas variables que ponen en contextos distintos a las mujeres, pero además en situación de mayor vulnerabilidad y de hasta ahora, después de algunos meses de la pandemia, pues empezó a alentarse que pues, realmente las medidas de emergencia o en el contexto de la emergencia no tenían ese enfoque, que las mujeres estaban en peligro, que las mujeres estaban confinadas con sus agresores, que no podían pedir ayuda, que las comisarías estaban cerradas, que la fiscalía estaba cerrada, que la policía no acudía porque era el miedo así. O sea, las mismas medidas restrictivas para detener la pandemia eran contraproducentes para los derechos humanos de las mujeres. Entonces, realmente el gobierno falló, porque a raíz de la pandemia muchas mujeres perdieron sus empleos porque pues son mujeres que no tenían estabilidad. La mayoría de mujeres están en sectores informales y al cerrarse todos los espacios pues son las primeras que vienen a ser objeto de estas consecuencias devastadoras que trajo consigo la pandemia, y además reforzaron las labores de cuidado y labores de cuidado sin pago. Todo sumado con todo, más el confinamiento, más el agresor, pues esto extrapoló la situación, y por eso las cifras, y por eso en las líneas de emergencia, en la línea 155, en la línea púrpura, que es la que tiene a cargo la Secretaría de la Mujer junto con Secretaría de Salud, pues esto se multiplica. La situación exacerbó las violencias, realmente pudo evidenciar que las mujeres no están en la familia o su hogar, realmente no es un espacio de seguro y tranquilidad, sino que por el contrario es un lugar que exacerba las violencias. Y tú preguntabas, ¿y qué ha pasado frente al feminicidio? Ahí sí, claramente ya cuando ocurren esos desenlaces fatales, pues en el país ya se ha implementado un protocolo de investigación para poder determinar que efectivamente se dieron esas circunstancias. ¿Qué medidas se han incluido en la política pública de mujeres y equidad de género para combatir los feminicidios? Pero como tal, una política pública para atenderlo no existe. Y en ese sentido, de ahí la necesidad de, en el marco de atender el feminicidio, que connota consecuencias desproporcionadas y diferenciales, esas razones de género, y porque además esto no se queda únicamente como en la ausencia física de la mujer que es asesinada, sino también en familias que quedan desestructuradas, desintegradas, con un porcentaje de orfandad que no está ni siquiera diagnosticado. Entonces, una de las grandes desafíos que tenemos en este momento y que desde la investigación se propone es tener una política pública de reparación que atienda la orfandad, que atienda esas necesidades básicas que tienen las familias víctimas de estos feminicidios o víctimas, porque hay que tener en cuenta que en países como Colombia pues hay otros factores que subyacen a esas razones de género y que se cruzan o se imbrican, que es todo lo que tiene que ver con la desigualdad. De este lado, el Estado tiene obligaciones precisas en materia de política pública para atender en términos de reparación, pero de reparación integral y transformativa, que atienda no solo desde la entrega de la ayuda alimentaria
o desde la atención psicológica, sino de más grande impacto que le permita realmente a la mujer o a esa familia garantías de norma. Ahí el Estado colombiano tiene una deuda histórica con las mujeres para transformar esas causas estructurales y realmente garantizarle a las mujeres que cuando vuelven a sus comunidades o a sus regiones, pues realmente van a tener garantías de no repetición, no solo con ese agresor, sino con todas las personas que componen su grupo social. The state is not ensuring the safety of women at high risk of femicide during the pandemic. Additionally, the violence reported trends to be reduced the numbers of complaints, and considered exaggerated, due to the lack of training of authorities in gender issues. Sería, ¿cuáles son los principales obstáculos para la protección de la vida de las mujeres en Colombia? Las estructuras neoliberales, económicas, que cada vez amplían más las brechas de desigualdad económica, lo que vemos con la pandemia, la desigualdad en términos del desempleo, la jefatura de las mujeres en términos de la responsabilidad económica de sus familias, el nivel de empobrecimiento, el aumento de la feminización de la población, y que tenemos un Estado que no, garantiza la distribución equitativa de los recursos públicos, pero ni siquiera los recursos públicos, sino que no limita tampoco el enriquecimiento y la acumulación del capital, no solo de las élites ricas, sino también de las estructuras narcomafiosas. El segundo, que tiene que ver con el Estado, es que tenemos pues obviamente un Estado patriarcal que no tiene las rutas de atención, ni el dinero, ni los recursos económicos necesarios para atender a más de la mitad de la población, que somos las mujeres, que no se piensa la violencia que afecta a más de la mitad de la población como una violencia sistemática, pública y política, como la violencia sexual, el feminicidio, la violencia física. Tercero, no tenemos un sistema o una estrategia integral de atención en salud a las mujeres que han sobrevivido a las violencias. Y no se tiene una estrategia de acompañamiento a las familias de las mujeres víctimas de feminicidio, que se revictimiza, que el sistema, no hay sistemas de información de seguimiento integrales, es decir, medicina legal tiene uno, fiscalía tiene otro, policía maneja otro, sistema de salud maneja otro. No hay un sistema de información que nos permita en realidad ver las cifras de violencia contra las mujeres. Muestra que no hay un Estado que les importe la vida de las mujeres. Es decir, que no tiene un sistema que pueda hacer un seguimiento a mujeres, y que el problema no es la mujer que llama cada 8 días a la policía porque el esposo le está pegando cada 8 días, sino que el problema es el tipo que le está golpeando cada 8 días y que no frena su violencia. Otra es la impunidad, sí, no solamente la impunidad en términos del Estado, que ya ahorita te dije que en Naciones Mujeres afirma que es más del 75% en Colombia. Y que no solamente es la impunidad del Estado, esa impunidad también permea en las relaciones afectivas, las relaciones familiares, las relaciones sociales, las redes, y ya en términos más micros, donde las mujeres están muy solas, no tienen redes de apoyo, la estrategia de los sujetos agresores, de los sujetos feminicidas, es dejarlas solas y que cierren todas sus redes de apoyo. Entonces hay una soledad profunda, el Estado no tiene las acciones inmediatas cuando las mujeres quieren. Pero entonces encontramos siempre la barrera humana, porque es el funcionario o que ya terminó su hora de trabajo, su horario laboral, o que simplemente tiene unos prejuicios y que no le importa lo que le sucedió a la mujer, o que simplemente no quiere garantizar a la mujer sus derechos y la manda a otros lugares porque piensa que no. El desconocimiento y la formación hacen falta en nuestros funcionarios, pero adicional, cuando hablamos de desconocimiento es porque tenemos muchas leyes, pero nunca le damos la importancia y la relevancia para implementar esas leyes. Entonces no las conocemos, ni nosotros como sociedad, ni nosotros como funcionarios públicos. Entonces yo creo que hay un trabajo de pedagogía importante. Nuestras entidades deben comprometerse a la formación de todos los funcionarios y funcionarias con enfoque de género, porque mientras tanto esto no va a cambiar. The state must consider the satisfaction of the basic needs within its political agenda and establish long-term measures which allow economic empowerment to women, and the link to social and political spheres, addressed to break up the cycle of violence.